esto, es una de las armas de la antigüedad más devastadora que existió, construida con el material más filoso del mundo y capaz de decapitar a un caballo con un solo movimiento. O al menos, eso es lo que nos han hecho creer. Y es que es bastante común que armas como el macahuitl, o mal llamada espada azteca, sean objeto de varios mitos, en parte por su gran misticismo, ya que en la actualidad no existe ninguna pieza original de la época prehispánica. Asimismo, lo único que queda de esta emblemática arma son relatos, representaciones en códices y, sobre todo, recreaciones históricas de cómo pudo lucir un macahuitl auténtico. Por lo que todos estos factores son el caldo de cultivo perfecto para que se desarrollen mitos, mentiras o verdades a medias sobre las características y el poder lesivo de este artefacto. Por tal motivo, el día de hoy te hablaré de la manera más objetiva posible sobre la verdad del macahuitl. Mi nombre es Philip y ya lo sabes, estás en Armas MIS. Comencemos con la mentira más común, y esa es que este artefacto tenía la capacidad de decapitar a un caballo con un solo movimiento. Y sí, sé que los relatos históricos narran que en verdad este artefacto tenía esa capacidad. Pero veamos esto de la manera más objetiva posible, ya que el macahuitl no cuenta con un filo continuo de hojas de obsidiana, sino más bien, estas van salteadas con pequeños espacios entre sí para no romperse. Sumado a esto, el grosor de la base de madera suele ser considerablemente grande, de aproximadamente 1 o 2 centímetros. Entonces, siguiendo la lógica, ¿cómo sería posible que un arma de corte, sin filo continuo y de gran grosor pueda partir en dos una estructura anatómica tan grande como lo es el cuello de un caballo, cuyo diámetro, déjame decirte, es en promedio de 91 centímetros, y que además aloja uno de los huesos más duros del cuerpo, las vértebras cervicales? Y sí, tal vez yo no sea un experto en armas prehispánicas, pero lo que sí sé es que durante mi paso por la carrera de veterinaria, en las prácticas de anfiteatro, traté con diferentes esqueletos de animales, incluidos los de los caballos. Y créeme cuando te digo que un hueso como lo es la vértebra cervical no se corta tan fácilmente, ni siquiera aún usando hojas de acero con sierra. Entonces, ahora imagínate lo difícil que sería hacerlo con un material tan frágil como lo es la obsidiana. Y por supuesto, no olvidemos que esto se debe hacer en un solo movimiento, por lo que, aunque el usuario tuviera una fuerza mayor a la del hombre promedio, el macahuitl no cuenta con la resistencia suficiente en su filo para hacer tal proeza. Ahora, otro mito relacionado a esto es que se suele decir que los macahuitls actuales no tienen la misma capacidad de corte que los originales de la época prehispánica. Y vaya que es algo totalmente falso, ya que si bien no vamos a negar que las culturas prehispánicas contaban con técnicas específicas para la elaboración de estos artefactos, también debo decir que dudo enormemente que estas técnicas sean algo irreplicable por los actuales artesanos que se dedican a la elaboración de las espadas aztecas. Por lo que no, es casi imposible que las antiguas técnicas para elaborar macahuitls cambian drásticamente las capacidades de corte de esta arma. Ahora, otra mentira a medias respecto al poder lesivo del macahuitl es que sus hojas de obsidiana, al impactar y romperse en el interior del cuerpo, provocan un mayor daño, ya que los pequeños fragmentos de cristal volcánico causan más cortadas y posteriormente una terrible infección. Pero, ¿por qué digo que esto es una verdad a medias? Bueno, pues porque sí, es real que un corte de este artefacto suele dejar pequeños fragmentos de obsidiana en la carne, que obviamente, si no es tratado, provocará una infección. No obstante, déjame decirte que cualquier cortada con un objeto punzocortante ya es una posible infección, sea con el tipo de arma que sea. Por lo que hasta un corte con unas simples tijeras también puede provocar una infección. Sumado a esto, cabe destacar que una herida provocada por esta arma es brutal, de eso no hay duda, pues fácilmente esta puede alcanzar vasos sanguíneos importantes y órganos vitales, por lo que en una situación así, lo primero que te va a matar es una sangre y no una infección, ya que estas pueden tardar horas o días en desarrollarse y causarte un desenlace fatal. Por lo que sí, una herida de esta arma te puede provocar una infección, pero tal cual lo hace cualquier herida provocada por un objeto punzocortante. O sea que no es una característica única del macahuitl. Ok, creo que hasta este punto me he centrado en desmentir mitos que glorifican al macahuitl, pero para hacerlo
lo más neutral, hablemos de algunos que nerfean a esta arma. Y es que si bien sus hojas de obsidiana no ofrecen la misma resistencia que el acero, también es cierto que estas tampoco se rompen al primer impacto, pues recordemos que el principal propósito de esta arma es el de cortar carne, tarea que aún con su fragilidad puede ser sin ningún problema, que claro, ya vimos que no tiene la capacidad de cortar huesos grandes, pero no obstante sigue siendo capaz de destrozar huesos pequeños como lo son las costillas, por lo que no, el Macahuitl no pierde sus hojas de obsidiana tan fácilmente como se ha hecho creer. Sumado a esto, otra de las grandes mentiras respecto a este antiguo artefacto es que es un arma muy pesada y cuya función es muy parecida a la de un mazo con picos, lo cual no podría estar más lejos de la realidad, pues para empezar, los mazos son armas que se caracterizan por ser pesados y centrar la mayoría de su peso en la punta, características totalmente contrarias a las de un Macahuitl. Pues verás, a pesar de estar construidos en madera, estos artefactos suelen ser bastante ligeros, pesando en promedio desde los 500 hasta los 700 gramos. O sea que ni siquiera se acerca al peso de una katana, sable o espada europea, por lo que en realidad la efectividad de un Macahuitl radica en su punto de equilibrio, que se encuentra en el centro de la pieza, lo que le permite realizar giros más rápidos y acelerados. Por ende, en definitiva, el poder de corte de esta arma está más en la aceleración que este lleva que en su peso. Asimismo, me gustaría mencionarte un par de curiosidades respecto a la mal llamada espada azteca, pues la mayoría del tiempo se suele relacionar este artefacto únicamente a la cultura mexica, cuando realmente existieron muchas otras culturas que también lo usaban, incluso antes que los mexicas. También cabe mencionar que el concepto de esta arma no es único de las culturas prehispánicas, ya que en otras regiones del mundo, como lo es en las islas polinesias, también se desarrollaron un sinfín de armas construidas a base de madera y afiladas con hojas de obsidiana, y más comúnmente con dientes de tiburón tigre. Claro, tal vez este era el material que más tenían a la mano, pero sin duda es muy parecido al principio que usa el Macahuitl. Ahora bien, otra de las preguntas más frecuentes respecto a esta arma es si esta sería más efectiva con hojas de acero. Y la respuesta más corta es que no. Ya que en primera, al ponerle hojas de acero, le estarías quitando su mayor virtud, que es estar equipado con el material más filoso del mundo. Además de esto, al contar con hojas de acero, ya no tendría sentido que exista un espacio entre cada hoja, por lo que el filo podría ser continuo, como ocurre en una espada tradicional, pero sin una punta para dar estocadas. Entonces, aún así, con hojas de acero, el Macahuitl seguiría contando con sus grandes desventajas, y le estaríamos quitando su factor más importante. Aunque sí, respecto a su resistencia, la cosa sí cambiaría bastante, pero en cuanto a su capacidad de corte, lo dudo mucho. Pero en fin, déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión sobre esta clásica y hermosa arma. Esto ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal activando tu campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Mi nombre es Philip y ya lo sabes, esto fue Armas MIS.